Sí, yo, profe, no entendí Ahí, en el ejemplo. Ahí fue. ahí estoy grabando. Sí, ¿en qué ejemplo? En el ejemplo 2 de sistema lineal de ecuaciones diferenciales, cuando usa el coeficiente constante, o sea, la D, cuando empezó a multiplicar, dividir, restar, eso, la verdad que no lo entendí, me perdí bastante. ¿En el que era un ejemplo concreto o era con L1, L2, L3, ese? Era con L1, L2. Ah, el que decía algo de esta forma, perdón. Tiene que poner lapicito. Que decía L1 de X más L2 de Y igual a una F1, así. L3 de X más L4 de Y igual a una F2. El que era de esta forma. No, el que era de la forma de más 1 de X menos D de Y igual a E a la menos T. Es el ejemplo anterior, Ah, sería. bueno. Entonces hacemos D más 1 de X menos, justo lo tengo acá en un papel, D de Y igual a E a la menos T, 1 menos D de X menos Y igual a menos E a la 2T. ¿Está? Este sería un ejemplo y esto sería general. ¿Está? Cuando decimos L, en este caso, cuando decimos L de I de un Z, que se llama por poner una función acá, esto va a ser una constante C a la N, D a la N de Z, que sería la derivada enésima de esto, más, qué sé yo, hasta llegar a un C0, Z. Es una ecuación lineal con coeficiente constante. Entonces, esta ecuación, estos sistemas de ecuaciones, aparte de involucrarme diferentes grados de las funciones, me están relacionando funciones entre sí. Entonces se complica un poco, porque si agarro esta ecuación de acá, yo tengo una función x y su derivada, una función y su derivada, igualada a una función f1. Por ejemplo, este de acá, para escribirlo de otra forma, el d acá sería derivada respecto a t. Esto sería x' más x menos y' igual a e a la menos t. Y este de acá sería x menos x' menos y igual a menos e a la 2t. Entonces, esta ecuación hay un grado más de dificultad, porque además de tener una función y sus derivadas, tengo otra función más y su derivada, que es la función y. Entonces, lo que nosotros ya vimos antes era cómo resolver una ecuación lineal, diferencial de primer orden, con una variable y sus derivadas. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Es operar con estas ecuaciones de alguna forma para llegar a una expresión que solamente involucre x o solamente me involucre y. Entonces, la idea es hacer operaciones acá, como hacíamos con las matrices, por filas, por columnas, digamos, agarro una ecuación, la multiplico por algo, que sería derivar por algo en este caso, y sumársela a otra ecuación para eliminar una de las variables. ¿Está? Entonces, nos fijemos en este general. Estas cosas, lo que yo tengo que si yo hago L1, L2 es igual a L2, L1. Eso hay un ejemplo en la clase. Entonces, por ejemplo, si yo a esta ecuación le aplico L1, L2, me va a quedar L2, L1
Perdón, L2, L1, nada. A esta le aplico L4, a la primera de acá arriba. Entonces le aplico L4 a L1 y me queda L4 a L2. Vamos. De acá, por ejemplo, que vaya, le aplico L4, entonces me va a quedar L4, L1 de X más L4, L2 de Y igual a L4 de F1. ¿Está? Y a esta de acá abajo le aplico L2. Me quedo L2, L3 de X más L2, L4 de Y igual a L2 de F2. ¿Qué es lo que hice? Lo que yo tenía acá en Y, se lo aplica a este otro. Y lo que tenía acá en Y, se lo aplica el primero. Entonces, si yo resto ahora, elimino este. El L2, L4, L2 de I es igual a L2, L4 de I. Entonces los elimino. O sea, restando, me va a quedar L1, L4, L1 de X menos L2, L3 de Y igual a L4 de F1 menos L2 de F2. Y así obtuve una ecuación para X. ¿Está? Si se me fijo, tengo L4, L1, me queda L2 menos L3. L2 menos L3. Y acá L4 de F1 menos L2 de F2. L2 de F2. ¿Estamos? Ahora en el ejemplo concreto, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, acá, ¿quién tengo aplicado? Ahí. Nada, digamos. Y en este tengo la derivada de. Entonces, la ecuación de abajo la tengo que derivar entero. ¿Está? Y a la de arriba no le hago nada. Entonces, la de arriba queda igual. Entonces, me queda D más 1 de X menos D de Y igual a F1 era E a la X, E a la menos T. Perdón, está todo variable T. Y el de abajo le tendría que aplicar este de acá. En realidad sería multiplicar por menos 1 el de acá. Entonces le daría cambiar el signo. Se va a poner menos acá, más, y acá menos, para que sea igual que el anterior. Ahora, este de acá, tengo que aplicar D. Entonces me quedo 1 menos D. Entonces me queda D menos D cuadrado en X menos D de Y igual a D de menos E a la 2T. ¿Está? Y ahora para deshacerme el I, tendría que restar uno al otro. Entonces, a este de abajo le resto este de arriba. Entonces me va a quedar D menos D cuadrado de X más D más 1 de X igual a menos D a la 2T
¿Se está entendiendo? Y este lo estoy restando. Entonces, más e a la menos t. ¿Estamos? Ahora, yo tengo este d. Que hay algo que creo que hice mal, ¿no? Sí, si resta el de arriba al de abajo, o sea, si resta la ecuación 1 a la ecuación 2, no restaría de i, porque sería menos de i menos de i. No sería restarle. Las tengo que sumar a estas dos. Ah, bueno, perdón. Sí, sí, sí. Como les escribí, las tengo que sumar. ¿Está? Ahí sí. Gracias. Y el menos t, ahí está. Este queda menos y este queda con un menos también. ¿Estamos? Entonces me quedo. Este menos d se va con este d. Entonces me quedo menos d cuadrado x menos x igual a menos de e a la 2t menos e a la menos t. ¿Estamos? Y esto es, bueno, multiplico todo por menos 1 y este d cuadrado hace la derivada segunda. Entonces me queda x cuadrado más x igual la derivada de e a la 2t, entonces me queda 2 por e a la 2t y este lo multiplico por menos 1, me queda e a la menos t. ¿Esa es la ecuación que queda para x? Sí. ¿Estamos? ¿Se entendió ahora? Ahora Hace- sí. Hacemos la del i, ¿quieren? Veamos i. Tengo, si alguien tiene a mano la ecuación d más 1, la tengo yo acá, que pavo. Yo la tengo a mano. D más 1, x menos d de i igual a e a la menos t. Y acá tengo el d cuadrado ese no va, 1 menos d, 1 menos d x menos i igual a e a la 2t y este tengo un menos. Entonces, despejemos i. Entonces, para despejar i, a la ecuación esta de acá arriba, le aplico lo que tiene la de abajo, x. Entonces tengo que hacer 1 menos d por d más 1 en x. Y acá me quedo menos 1 menos d de i. Y acá me quedo igual a 1 menos d e a la menos t. ¿Estamos? Y ahora, a la ecuación de abajo, le aplico lo que tiene x en la de arriba. Entonces me quedo d más 1, 1 menos d, x menos d más 1 y igual a menos d más 1 e a la 2t. Entonces ahora restamos. Entonces cuando es, o sea, por ejemplo, a la de arriba le restemos la de abajo. Entonces este de acá se va con este de acá. Entonces me sobrevive menos 1 menos d, d en i, y le estoy restando esta. Entonces más d más 1 y
Y tenía lo de acá, que es 1 menos d, e a la menos t, y le estoy restando este. Entonces me queda más d más 1, e a la 2t. Bueno, fíjeme vuelta que me queda ahí. Me queda menos d cuadrado acá y un menos d. El menos d se va con este d. Ah, me queda menos por menos más. Entonces me queda d cuadrado y, que sería i segunda. Y acá me sobrevive un i. ¿Estamos? Porque hago menos 1 por d, me queda menos d. Y acá tengo d por i, d. Entonces se van eso y me sobrevive menos 1 por menos d, que es d, por d cuadrado de i, que le daría segunda. Y de acá del otro lado me sobrevive 1 por i, que es i. Y acá me quedo e a la menos t por la derivada de e a la menos t, que es menos e a la menos t, más la derivada de e a la 2t, que es 2 por e a la 2t, por más e a la 2t, que esto es igual a 3e a la 2t. Vamos a ver si me falló algo. Acá tengo algún error en una cuenta, me parece. Ah, porque es menos la derivada. Acá me cometí un error en cuenta, que es menos la derivada de e a la t. Entonces, la derivada de e a la menos t. La derivada de e a la menos t, ¿cuánto es? Menos e a la menos t. Menos e a la menos t. Por el menos se hace más. Entonces acá tengo un más. Entonces acá me quedó 2 veces e a la menos t más 3e a la 2t. Entonces ahora hay que resolver y hay que resolver x. ¿Se entiende cómo es el método más o menos? Sí, sí, lo que a mí me había confundido fueron los pasos entre medio que despejaba, multiplicaba, pero ahora me quedó claro. Antes de pasar esto, encontrar la solución de x e y. Por lo que tomamos nosotros siempre solemos preguntar en los coloquios o en los errores que cometen el práctico. Esto, lo que voy a decir ahora es muy importante. Yo acá tengo, en este ejemplo o en este otro ejemplo, que este igual a este, yo tengo ecuaciones acá que relacionen x con y. ¿Estamos? Ahora, cuando yo fui despejando, encontré una ecuación para x, que va a ser esta. Y encontré una solución para y, que va a ser esta otra de acá. Pero esto no me es gratis. ¿En qué sentido? Yo perdí el cómo se relacionan x con y. ¿Está? Yo sé que x cumple la otra ecuación que puse ahí. E y cumple esta ecuación. Pero perdí la relación entre x e y. Entonces, después de encontrar x e y, yo tengo que encontrar esa relación entre ambas. Esto es cuando se llama, esto de acá, se llama desacoplar el sistema. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema de ecuaciones, que sería este, de acá, donde que cada ecuación acá interfiere en tanto x como y. Ahora yo tengo dos ecuaciones que son totalmente independientes.
En ese sentido. Acá yo tengo una ecuación para y y acá tengo una ecuación para x. Lo desacoplé al sistema. Pero perdí esa información del original. Uno siempre cuando deriva pierde información. Entonces, yo cada vez que apliqué un D acá para despejar X e Y, perdí esa información. Entonces, bien, yo puedo encontrar una solución para X y una solución para Y. Si hacemos cuenta, podemos ver que eso ya lo sabemos bastante, cómo encontrarlo. Vamos a obtener que X va a ser igual a A coseno de T más B seno de T más E a la menos T sobre 2 más 2 quintos. Podemos hacer coeficiente indeterminado, variación de parámetros, lo que sea. Vamos a obtener este. E I va a ser igual a un C coseno de T más D seno de T más E a la menos T más 3 quintos de a la 2T. ¿Estamos? Entonces, yo obtuve estas dos soluciones acá. Yo meto esta X dentro de esta ecuación y lo resuelve perfectamente. Yo meto Y dentro de esta ecuación y lo resuelve perfectamente. Pero ahora, X y Y, ¿cómo se relacionan? Acá no está dicho, no está puesto, plasmado en las soluciones, cómo es la relación. Me falta eso que perdí al operar de esta forma. ¿Estamos? Si yo agarro X de esta forma e Y de esta forma y lo meto en esta ecuación de acá, no llego a la solución, no me resuelven este problema. Entonces lo que tengo que hacer es acoplar el sistema. Tengo que obtener de vuelta esa relación entre la función X y la función Y. ¿Estamos? Para finalizar, debemos acoplar de nuevo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Para esto, consideramos el sistema original homogéneo asociado que va a ser este de acá, que va a ser X' más X menos Y'. Y por otro lado, X menos X' menos Y. E introducimos en él la parte homogénea de X y de Y. O sea, queremos ver cómo están relacionadas estas constantes. Para eso, agarramos el homogéneo y
vemos que tienen que cumplir A y B, C y D para que se cumplan. Para eso, tenemos que ver la relación entre las constantes. Las constantes A, B, C, D. Entonces, para esto tenemos que ver la relación entre las constantes A, B, C y D. Entonces, tomamos I sub H, vamos a poner así, la parte homogénea de los dos, y la evaluamos en una de las ecuaciones. Del sistema, le vamos a llamar en verde estrellita. ¿Qué va a ser este de acá? Entonces vamos a calcular esta, la primera, supongamos. Vamos a hacer X homogénea prima más X menos Y, esta es homogénea. Este tiene una derivada también, no lo vamos a hacer la segunda, porque no tiene una sola derivada. Entonces menos trabajo. Entonces la segunda era X' homogénea menos X, ¿no? X menos X'. O sea que X homogénea menos X' homogénea menos Y igual a 0. ¿Está? Esta homogénea. Entonces, ¿quién es X homogénea? Va a ser A coseno de T más B seno de T. Es la parte del homogéneo de X, donde estaba. Entonces, es esta parte de acá. Este de acá va a ser X homogéneo y este de acá va a ser Y homogéneo. ¿Estamos? Escribimos X homogéneo más, menos la deriva de Y homogéneo. Entonces, la deriva del coseno, ¿cuánto da? Menos seno. Eso me queda A seno de T, la deriva del seno, Coseno. se B coseno de T. Este tiene un menos acá adelante, entonces este se hace menos y este era menos seno, ¿no? Con este Sí, otro sí, más. menos se hace más. Bien, nadie me corrige los errores. Estamos cansados de medio tarde. Menos Y homogéneo. Y el Y homogéneo va a ser menos C coseno de T menos D seno de T igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, todo lo que está relacionado con coseno tiene que ser 0, todo lo que está relacionado con seno tiene que ser 0. Entonces empezamos a poner todo lo que está relacionado con el coseno. Acá tengo una A, acá tengo una menos B, y acá tengo un menos C. Esto es coseno de T. Acá tengo un B del seno, acá tengo una A, y acá tengo un menos D. Seno de T igual a 0. Entonces, C es igual a A menos B. Y D es igual a B más A. ¿Está? Despejo C y D en función de A y B. Entonces, mi solución es
reemplazo en lo que tenía antes. Quiero ver si lo noté por acá en algún lado. No. Acá. No, pero acá está la otra y lo copio. Me va a quedar x a coseno de t más b seno de t más un medio de e a la menos t más 2/5 de e a la 2t. Y me queda, y era c por coseno de t, y ahora c es a menos b. Coseno de t más d seno de t, pero d es b más a. Seno de t más e a la menos t, que era lo que habíamos calculado antes, más 3/5 de e a la 2t. ¿Estamos? Y esta es mi solución. Acá están relacionados x con y, porque las constantes que acompañan a la solución de y ahora están en función de las constantes que están relacionadas con a. Y esta es mi solución. No me habían preguntado esto, pero yo, ya que estamos ahí de esta parte, porque es un error frecuente que luego de calcular x e y, no vuelven a acoplar el sistema. ¿Estamos? ¿Está? ¿Tiene alguna otra consulta de esto? Entonces el sistema acoplado me quedaría cuando yo tuviese A y B en las dos ecuaciones, relacionando todo, digamos. Sí, cuando despejo las constantes de una ecuación en función de la otra. ¿Estamos? Sí. Bien. Y después acá hay algunas cuestiones. Yo para hacer, acá cuando yo tengo L1, L2, L3 y L4, para... Cuando yo tengo el caso general acá, que les decía, F1 y F2, para despejar, por ejemplo, la variable X, se hace lo que les dije acá. Y para el de Y se hace lo que se hace acá. O sea, agarramos la ecuación de arriba, que tiene F1, y le aplicamos L4. L4 F1. Y le restamos la de abajo con L2, que es la que está acompañando ahí. Entonces, esta se me da con esta y me quedan las otras. Y hago lo mismo. Entonces, para que esto funcione bien, que me queda acá una ecuación de X, lo que yo voy a necesitar es que L4 por L1 menos L2 por L3, esto sea distinto de 0. Porque si esto me da 0, que es justamente lo mismo que tengo acá, L1, L4 en Y, menos L3, L2 en Y, si esto me da 0, no me quedó ninguna ecuación en X, no me quedó ninguna ecuación de Y y fracasé en lo que estaba haciendo. Entonces, ¿quién es esa cosa de ahí? L1 por L4 menos L2 por L3, le llamamos este delta mayúsculo y justamente para recordar cómo es, va a ser el determinante de L1, L2, L3 y L4. ¿Está? Precisamente,
Si yo estoy pensando que yo tengo acá L1 aplicado a X, L2 aplicado a Y, L3 aplicado a X, L4 aplicado a Y, es como una matriz esto, que sería... Entonces lo que le estoy pidiendo para que el método funcione es que el determinante de esa especie de matriz sea distinto de cero. ¿Está? Si ven las cuentas, voy a tener que en X va a ser igual al determinante de este, en Y va a ser igual al determinante de este. Si es distinto de cero, se puede encontrar una solución de LI igual a cero. Nosotros vimos orden 1, si tuviesen más orden en las ecuaciones, me va a quedar que el sistema fundamental de esta va a ser el orden del operador lambda delta, perdón, en la letra griega. Después encontramos las soluciones particulares para P y I, y al último acoplamos, que esto es lo que yo le hice mucho énfasis. Y a lo que quería ir, a ver qué pasa cuando el delta igual a 0. Entonces acá podemos tener dos... ¿Cómo? Podemos tener dos casos. Porque si son... O sea, esta ecuación va a ser linealmente dependiente de esta otra ecuación. Una va a ser múltiple de otra. Entonces acá, si observamos en este ejemplo, si yo tengo d de x menos d de y igual a 0, y acá yo estoy pidiendo que 2 veces d de x menos 2 veces d de y sea igual a 1. Pero si yo a este multiplico por 2, me queda que 2 veces esto menos 2 veces esto va a ser igual a 0. Entonces le estoy pidiendo que 0 sea igual a 1. Esto no tiene solución. Porque si hubiese una solución de esto, digo fácilmente que 0 igual a 1. Y eso es un absurdo. ¿Se entiende? Multiplico acá esto por 2 y voy a obtener lo mismo de abajo. Entonces 0 sería igual a 1. Entonces eso no va. Entonces, y este delta es igual a 0. Porque son iguales prácticamente las ecuaciones. Entonces, otro ejemplo es este. Tengo d de x más d de y igual a t. Y abajo puse la misma multiplicado por 2. Y en este caso existen infinitas soluciones. ¿Cómo podemos encontrar infinitas soluciones de esto? Agarro cualquier función x que sea derivable. Y digo, y va a ser igual al integral de t menos x', que igual a t cuadrado sobre 2 menos x de t más c. O sea que moviendo sobre c, obtengo infinitas soluciones. Y moviendo las x también. Porque si hago la derivada de y, me va a quedar t, derivar esta, que es el misma, por x', más x, menos x', perdón. Cuando le sumo la derivada de x, se van las x' y me queda t nomás. ¿Está? Lo de la transforma de Laplace lo leyeron. No, profe, yo no sé. Por lo menos no. Bueno, se los digo rápidamente porque eso va a ir al... Para el lunes, los que estaban en esta clase de transforma de Laplace iría. Más, porque va otro parcialito el lunes. Iría esto de sistemas lineales más lo de la transforma de Laplace. Se lo explico acá de la filmina para... La idea es, bueno, esto de recordar cómo era, le digo las cosas más importantes. Esta primera parte era de recordar cómo se definía una integral indefinida entre un alfa y un infinito, que era, tomo entre dos valores alfa y beta y después voy a tender beta a infinito. Así de... Entonces, la transforma de Laplace, nos fijamos en la integral entre 0 e infinito d a la menos st f de t. Si esta integral es finita, para algún s, definimos la transforma de Laplace de la f como la integral entre 0 e infinito d a la menos st f de t. ¿Está?
por ejemplo. Estoy compartiéndole el pizarroncito, ¿no? Sí, se ve la pizarra. Bien. Se transforma de Laplace. Entonces decimos, si para algún a mayor a 0, se tiene que la integral entre puse control Z, quería escribir. 0 y más infinito de e a la menos at f de t diferencial de t es menor a más infinito, definimos la transformada de Laplace de la función f en un valor s, también llamamos f de s, igual al integral entre 0 y más infinito de e a la menos s t, f de t, diferencial t, y esto para s mayor que a. ¿Está? Necesito que para alguna sea esto finito, la función exponencial, ¿cómo es? Cuando yo acá tengo negativo, s es positivo, t es positivo, y el s también va a ser positivo. ¿Recuerdan cómo era? El a no es necesario que sea positivo. O por las dudas le vamos a poner. ¿Recuerdan cómo era la función exponencial? Si yo tengo e a la menos t, a ver, era de esta forma la función exponencial. Y se me iba yendo a 0 hacia infinito, ¿estamos? Entonces, si yo tengo, si este es mi a, este sería mi valor e a la menos at, entonces para todo s más grande, e a la menos st, voy a tener que e a la menos st va a ser más chico que e a la menos at, ¿está? Si s es más grande que a. Entonces, cuando yo si estoy multiplicando por este número a la f y es menor que infinito la integral, cuando multiplique por este que es más chiquito a la f, y este también va a ser finito. ¿Está? Yo acá estoy, o sea, ya sé que este es finita por hipótesis. Acá multiplico por algo más chiquito y bueno, va a seguir siendo finito. Por eso necesito que para alguna sea esto finito, para poder definir esto bien. Es una aclaración. Una propiedad que se ve simplemente de las propiedades de la integral es que la transforma de Laplace es lineal. Si yo la transforma de Laplace de a de f más b de g va a ser igual a la transforma de Laplace de f más b la transforma de Laplace de g, donde a y b son constantes reales y f y g son funciones. Esto sale de la definición, porque yo acá escribo a f más b g y distribuyo la función exponencial que está multiplicando y después utilizo la linealidad de la integral. Y queda. Ahora, quiero saber para qué funciones
existe la transforma de Laplace. Entonces dice, si yo agarro una función que sea continua a tramos y que tenga crecimiento a lo sumo exponencial, entonces la transformada de Laplace va a existir. Entonces, teorema de existencia de la transformada de Laplace. Entonces, yo quiero ver cuando existe la transforma de Laplace de f. No estoy compartiendo el pizarroncito, ¿no? Me pueden decir. Quiero ver cuando existe la transforma de Laplace de f. Ahí se está viendo, ¿no? Entonces quiero Sí, sí, ver profe. Sí, profe. cuándo puedo hacer este cálculo. Entonces, necesito que f sea integrable y que la integral sea finita. ¿Estamos? Entonces, para que f sea integrable, para que una función sea integrable, en principio tiene que ser acotada. Lo único que le tengo para ver si para tratar de... ¿Ustedes vieron sumas de Riemann? Para estudiar la integral de funciones, o cómo le definieron al integral de funciones, como primitiva, como la antiderivada nomás. Bueno, para que una función sea integrable, necesito que la función sea continua, salvo en algunos puntos. Entonces se dice continua por tramos. O sea, en toda la recta real, para que sea integrable, tiene que ser continua, pero salvo en los puntos de continuidad tienen que ser finitos. No finito, tienen que ser aislados, digamos. Tiene que ser continuo por pedacito, que se llama por tramo. Si no lo vieron, eso es medio difícil explicarlo ahora. Para que f sea integrable, debe ser continua a tramos. Entonces, si yo hago un dibujito para que se den idea, digamos, ¿quién debería ser f? F debería ser algo de esta forma. ¿Estamos? Este sería mi f. Continuo por pedacito debería ser. Y continua a tramos y acotada. Y además, quiero que esta integral sea finita. La integral entre 0 y más infinito de e a la menos st f de t diferencial t sea finita.
Ahora, si existe un A mayor a 0 y M mayor a 0, tal que si T es mayor que A, el módulo de f de T es menor que E a la menos mt, se tiene que, a ver, ¿qué pasa? Si yo tengo una función que sea continua de a tramos y acotada, yo la puedo integrar en cualquier intervalo finito y esa integral va a ser finita. Pero si yo le integro entre 0 e infinito, eso no me garantiza que sea finita la integral. ¿Estamos? Para que f sea integrable en intervalos finitos, esto sería debe ser continua. ¿Qué escribía acá? A tramos, debe ser continua a tramos y acotada. Pero yo quiero ahora que sea integrable entre 0 e infinito. Pero e a la menos st por f de t. Entonces, si yo le pido que f de t sea menor a e a la menos t, voy a tener que e a la menos st por f de t va a ser menor que e a la menos, con más, e a la menos st más m por t, si t es más grande que a. ¿Estamos? Entonces, y la integral entre 0 y más infinito de e a la menos s, ¿estamos? O sea, si t es más grande que a, esto va a ser más chico que e a la mt. Entonces, todo este módulo va a ser más chico que menos s más m por t. Ahora, entonces, la integral entre 0 y más infinito, ahora, le vamos a clavar módulo a esto, e a la menos st, f de t. Si el módulo de la integral es finita, la integral sin el módulo va a ser finita. ¿Está? Porque en particular, esta puede estar cambiando de signo, entonces puedo tener cancelación. Esta siempre es más grande que esta otra. Entonces, si esta es finita, esta va a ser finita. Entonces, este lo dividimos al diferencial de t, acá. Le dividimos entre la integral entre 0 y a de e a la menos st, f de t, diferencial t, más la integral entre 0 y más infinito, entre 0 y más infinito no, entre a y más infinito, de e a la menos st, f de t, diferencial t. Y esto va a ser menor que la integral entre 0 y a, de e a la menos st, f de t, más la integral entre 0 y más infinito, entre 0 no, entre a y más infinito, de e a la menos s más m, si t es más grande que a, ahí estoy diciendo algo mal. Déjenme ver cómo dice esta cosa. Si s mayor que a,
Dice, K por E a la A para todo T más grande que M. Está bien. Entonces yo tengo entre A y más infinito esta cosa por T. ¿Está? Y esto es diferencial T. Y ahora, esta función de acá, porque esto es más chico que esto de acá. Ah, perdón, no le está compartiendo. Bueno, ahora tengo esto. Este de acá es integrable porque f es continua a tramo. Este es menor que más infinito, pues f es integrable. Y esta de acá, esta va a ser menor que más infinito si s es más grande que m. Porque si s es más grande que m, el exponente de arriba me queda negativo. Y e a la t por algo negativo es integrable. ¿Está? Eso es lo que dice más o menos el teorema. La explicación que le di acá no es necesario que la sepan, pero ya que estaba acá, se las dije. Ya que estaba ahí en la filmina. ¿Estamos? Esta explicación. Bueno. Entonces, a esto de acá, si satisface estas cosas, una función que es continua a tramos y está acotada de esta forma, vamos a decir que es de crecimiento lo sumo exponencial. Después lo otro que se hace acá, en esta clase, es calculamos la transforma de Laplace de algunos ejemplos. Primero que vemos es e a la a más ib t. Que esto simplemente son hacer las integrales, que para el primero tenemos que multiplicar por e a la menos st, e a la a más ib t, saco factor común este, y ahora que saqué factor común este, busco una primitiva, que va a ser la primitiva del exponencial va a ser la misma dividido la constante esta. Entonces me queda la misma dividido la constante esta. Ahora, cuando t se me da más infinito, ahora yo tengo que... ahora yo tengo que evaluarlo esto en t igual a infinito y t igual a 0. Cuando t igual a infinito menos t igual a 0. Cuando t se me da infinito, yo tengo acá un exponencial, acá un número negativo, porque tengo s menos a. S se me está yendo infinito. Si recordamos, acá cuando le dibujé la exponencial, con el negativo, esto se me va a 0 cuando t se me, cuando hay en este caso t se me da infinito. Entonces esta primera parte en infinito se me hace 0 y me queda menos la parte en t igual a 0. Entonces me queda s menos a más ib. ¿Está? Y esto vale para todo s más grande que a. Entonces es el primer ejemplo. Y ahora de este ejemplo vamos a deducir varios más. Por ejemplo, si b igual a 0, voy a tener la exponencial. Que el ejemplo 2. Si b igual a 0, tenemos la exponencial y me queda s menos a. La transforma de Laplace. Sale del anterior con ningún. Ahora, para la función 1, yo agarro acá a igual a 0. Y me queda e a la 0 igual a 1. Se la transforma de Laplace de 1 e igual a 1 sobre s. ¿Está? Ahora calculamos lo del coseno de bt. Justo en la clase de hoy me hicieron acordar de que tuve que recordar que e a la ibt menos e a la menos ibt
sobre 2 es coseno de, este era coseno de BT más I seno de BT. Y este es coseno de BT menos I seno de BT. Coseno más seno. Más I seno. Más I seno Coseno menos. menos I seno. Este se me cancela con este y ahí me queda 2 veces el coseno, que sobre este 2 me queda coseno de BT. Entonces yo cuando le transforma en Laplace del coseno, igual le transforma en Laplace de esto. Por la linealidad es un medio de la transforma de Laplace de este, más la transforma de Laplace de este. Y por lo visto recién este es 1 sobre S menos IB, 1 más S de IB. Entonces acá sumamos estas fracciones y me queda S sobre S cuadrado más B cuadrado. ¿Está? Esto vale para todo S mayor que 0, porque en este caso A igual a 0. Después vemos la del seno, de forma similar, se ve que es B sobre S cuadrado más B cuadrado. Después queremos ver cuál es la transformada de T. Entonces, para la de T, tenemos que hacer la integral entre 0 e infinito de E a la menos ST por T. Entonces hacemos integral por partes. Consideramos U' E a la menos ST y B de T, T. Entonces esto es U por B, que me queda esto, entre T igual a infinito y 0, más B' por U. U es igual, que sería la integral de E a la menos ST, sería igual a E a la menos ST dividido menos ST. Acá tenía un menos, entonces se me convierte en más. Se queda 1 sobre S, esta integral. Ahora, cuando este lo evalúo en infinito, se me hace 0, porque la exponencial crece más rápido que el polinomio, y cuando lo evalúo en 0, me queda 0 también, porque tengo multiplicado por t. T en 0 se me hace 0. Calculo la primitiva de este, me queda e a la menos st sobre s cuadrado. Ahora infinito se me hace 0, y cuando lo evalúo en 0, no tengo esta t acá multiplicando, se me hace 0, entonces me queda 1 sobre s cuadrado. ¿Está? Ahora, con t a la n, ya vimos cuál era t. Con t a la n, podemos ver que haciendo partes, me queda justamente n sobre s por la de t a la n menos 1. Entonces, si hago un proceso inductivo que voy bajando las potencias, me va a quedar después n a la s por n menos 1 sobre s por la de t a la n menos 2. Y así siguiendo voy a llegar hasta la de t que vimos recién, que era 1 sobre s cuadrado. Entonces me va a quedar n factorial dividido s a la n más 1. ¿Estamos? Y por último, la transforma de Laplace de t a la n por e a la t, que va a ser la transforma cada vez que multiplico una función por e a la t y calculo su transforma de Laplace, es la transforma de Laplace de la función original en s menos a, que es lo que vamos a ver acá. Si yo hago la transforma de Laplace de este, junto e a la menos st con este at, y me queda esto. Pero esto por definición es la transforma de Laplace de s menos a. La transforma de Laplace de esta función evaluada en s menos a. Y ya sé cuál es la transforma de Laplace de t a la n. Es n factorial dividido lo que tenía acá, que está evaluado de la transforma de Laplace, a la n más 1. Que se sigue del anterior. Digamos, si yo tengo la transforma de Laplace en s, es n factorial sobre s a la n más 1. Entonces acá me quedó la transforma de Laplace de s menos a, entonces va a ser n factorial dividido s menos a la n más 1. ¿Está? Entonces esto es lo que va más o menos para el parcialito. Sobre transforma de Laplace. ¿Tiene alguna duda? La verdad que me confundí un poco, pero viendo el video de la clase capaz se me resuelve un poco la duda. Bueno, un poco rápido.
Bueno, el video yo como que le hice un pantallazo así medio rápido todo. Lo más probable es que puede ser que haya una pregunta sobre la definición o algo de eso. O prácticamente nada. No, ¿cuándo es la próxima? Esperen.